Muy buenas noches para todos, bienvenidos amigos a nuestro canal de siempre, a su canal de siempre, Somos B Noticias en Instagram. Estamos una vez más haciendo periodismo de soluciones para todos y cada uno de ustedes en función de que identifiquen cuáles son las rutas de acceso a derechos, identifiquen cuáles son sus deberes para lograr una migración responsable en este país. Estamos muy contentos que todos y cada uno de ustedes estén conectados con nosotros en este instante. Vamos a dar inicio en este momento a un live muy particular donde estaremos conversando sobre el acceso a derechos y al nuevo Estatuto Temporal de Protección por parte de niños, niñas y adolescentes, y para ello vamos a tener un invitado súper especial. Vamos a esperar que se conecte con nosotros nuestro invitado del día de hoy para poder comenzar con este conversatorio donde vamos a hablar especialmente del acceso al nuevo Estatuto Temporal de Protección para venezolanos por parte de niños, niñas y adolescentes. Entonces damos unos minutos para comenzar. Vamos saludando a todos los amigos que se conectan a través de el chat. Saludos Joyber, saludo a nuestro chef estrella Fran Zambrano. Saludamos también a todos nuestros amigos, J. Race, Leandro, Jimena, la abuelita Nieves Rodil siempre nos sigue. Gracias, gracias abuelita Nieves por ser fiel seguidora de nuestro trabajo. Gracias también, tenemos con nosotros gente de alto calibre, tenemos con nosotros también a nuestra queridísima amiga doctora Lublan Prieto. Un fuerte abrazo, besos apretados y nos vemos en estos días, doctora Lublan Prieto. Tenemos también por aquí a Jessy Viloria, tenemos a De Sousa 9947. Importantísimo que se queden con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar sobre el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, particularmente sobre el acceso de niños, niñas y adolescentes, sus derechos, sus deberes, cómo va a ser este proceso de transición. Y para ello tenemos a un estimado y querido amigo de B Noticias, el doctor Julián Solórzano, de la Universidad del Rosario, quien nos va a acompañar el día de hoy y vamos a esperar entonces que se conecte con nosotros para dar inicio. Estamos en este momento, abriendo aquí el monitor para estar pendiente de sus preguntas y respuestas que hagan en sus momentos para que podamos acceder y podamos darle solución a cada una de sus inquietudes. Entonces, permítanos por aquí un segundo mientras vemos a nuestro invitado por aquí conectado. Apenas lo veamos conectados, le enviamos la invitación. Mientras tanto, les vamos hablando como siempre, que es muy importante que ustedes sepan que llegamos a todos y cada uno de ustedes gracias al patrocinio y al acompañamiento de muchos amigos, de muchos compañeros, emprendedores venezolanos que han decidido también aportarle y han apostado también al crecimiento de B Noticias para crecer y darse cuenta que todos y cada uno de ustedes pueden visibilizarlos. Entonces, nosotros llegamos hoy gracias también al patrocinio de nuestros amigos de la agencia audiovisual, fotografía y video profesional. Pueden contactarlos a ellos a través del 320-326-2211. Pueden también contactarlos por Instagram, laagencia.audiovisual. También llegamos a ustedes gracias a Dedos Manía Colombia, tequeños, tequeyoyos, empanadas, hamburguesas, hot dog. Y miren, son las 7:07 y en este momento es hora de la cena. Entonces aprovechen porque Dedos Manía Colombia está disponible para todos ustedes. Pueden ubicarlos a ellos en la calle 93, número 4644 en el norte de Bogotá. Pueden llegar a ellos en el barrio La Castellana. Les repito la dirección, calle 93, número 4446. Pueden contactarlos también y pedir sus domicilios a través del 323-494-7798. Llegamos a ustedes también gracias a Odontoven, Centro de Rehabilitación Oral. Contamos con excelentes médicos odontólogos venezolanos, siempre dispuestos también a la atención de cada uno de ustedes. Si usted le tiene miedo a la odontología, aproveche y tenga la experiencia de lo que es ser bien atendido, un trato humano, un trato de calidad, para que le quite ese miedo a la odontología y lo puede hacer con nuestras queridas doctoras de Odontoven, Centro de Rehabilitación Oral,
Pueden ubicarlas en la calle Octava Sur, número 38A41, en el barrio Ciudad Montes. Además de eso, si ustedes cuentan y les avisan que van de parte de Iván Durán de B Noticias, van a poder agendarle su cita de valoración totalmente gratis. No van a tener que pagar nada por esa cita de valoración. Y lo pueden hacer al número 316-878-4026. Le repito, 316-878-4026. Odontoven, Centro de Rehabilitación Oral. Y también llegamos a ustedes gracias al trabajo y a la tecnología, al trabajo maravilloso de nuestros amigos de IDENET Soluciones. Reparamos su computador desde cualquier lugar. Pueden contactarlos también a través del número 319-241-6678 o nos dejan un mensajito por interno y nosotros con todo el gusto ponemos el enlace para que les ayuden a reparar sus computadores y más en todo este tiempo de virtualidad. Entonces, IDENET Soluciones Tecnológicas siempre va a estar disponible para atender sus problemas de tecnología. Seguimos entonces en vivo, gracias a todos los que se han unido, veo por ahí caras conocidas, gracias por la confianza. Sabemos que todos y cada uno de ustedes se unen en función de confiar en el periodismo de soluciones que hemos venido realizando. Por aquí vamos a mirar, no vemos conectado por aquí a nuestro invitado aún, apenas lo tengamos en vivo. Ok, aquí lo tenemos, Julián, vamos a invitarlo. Esperamos que acepte la invitación. Y lo unimos a esta videollamada para comenzar el día de hoy con este trabajo maravilloso. Bienvenido, Julián, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Julián, ¿cómo te ha ido? Bien. Bien. Muchas gracias, Julián. Estamos muy agradecidos en B Noticias por haber aceptado nuestra invitación. Siempre nosotros vamos en función, como lo conversamos anteriormente, de generar contenido para ayudar a toda la población a que conozca cuáles son sus derechos, a que identifiquen también cuáles son sus deberes como población y que puedan lograr una migración responsable en este país, una migración responsable, una migración planificada. Entonces, en función de ello, vamos a comenzar con este conversatorio donde, como ya lo vimos desde hace un momento, vamos a conversar sobre el acceso al nuevo Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos por parte de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos vamos a enfocar en este tema porque existen muchas dudas en el tema de el acceso a este nuevo Estatuto Temporal de Protección por parte de los padres, por parte de personas que tienen hoy en día al cuidado a estas personas, a estas personitas preciosas que definitivamente también los ha tocado la crisis, los ha tocado la situación y han tenido que migrar a este país inmediatamente para darse cuenta que se puede vivir mejor y en función de ello garantizar también sus derechos fundamentales, sabiendo que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. Hago una breve reseña. Nuestro invitado de hoy, Julián, es abogado de la Universidad del Rosario, con profundización en Derecho Comercial y Derecho Constitucional de esta misma universidad. Actualmente se desempeña como abogado del Nodo Bogotá-Boyacá del Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional. Bienvenido, Julián. Bueno, Iván, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Claro que sí, es un espacio supremamente importante, vital, estar en total contacto pues, con la población, que todos estemos en la misma tónica, comprendamos el monstruo o el gran, digamos, la gran implicación que trae todo este registro, ¿no? Porque no es simplemente diligenciar unos campos, sino que cada paso tiene unos efectos legales diferenciados. Seguramente todos los que están conectados y han tenido alguna interacción con Migración Colombia saben los rudimentarios, los exigentes que son digamos, los funcionarios al momento de analizar los casos y bueno, ideal tener este tipo de espacios donde además podamos hablar de algo tan sensible como es la protección de la niñez, aplicado a este tipo de procedimientos que buscan, como bien lo comentabas, generar soluciones a largo plazo para el acceso a derechos, sobre todo para niños, ¿no? Que se han visto tan desprotegidos y que se ven desprotegidos de manera diferencial, acentuada, ¿no? En el marco de la crisis. Claramente no es lo mismo cualquier tipo de persona, un adulto mayor, en relación a lo que puede sufrir un niño, ¿cierto? Al tener que integrarse en un país, tener que integrarse en un sistema educativo, que además tiene unos sesgos de xenofobia muy marcados,
¿no? Entonces, y que se presentan más al interior, ¿no? En las zonas costeras, pues, o lo que podríamos llamar las zonas fronterizas, hay cierta integración, pero uno ve con mucha tristeza cómo en el interior, pues, no solo basta con el acceso a derechos, sino además con generar unas políticas que permitan integrar efectivamente a los menores a los distintos servicios que presta el Estado. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. No, gracias Julián, gracias a ti por darnos también este panorama. Ya acabamos de experimentar en esta introducción un panorama de lo que es la realidad de nuestra niñez migrante en Colombia, que además nos duele mucho, ¿sí? Particularmente una situación que pega en nuestro corazón todos los días y en nuestras personas, ver a los niños en una situación de vulnerabilidad terrible, ¿sí? Ver que nuestros niños migrantes hoy en día tienen que cargar el peso de una historia que ellos mismos no forjaron, ¿sí? Sino que la situación, la vida, este momento histórico les ha permitido a ellos ser parte, ser actores principales de esta crisis, pero siempre en medio de toda esta situación es importante saber que cuentan también con personas como ustedes en la Universidad del Rosario también, que van en función de garantizar sus derechos, saber de que los niños no están abandonados, que estamos al 100% con una maquinaria impresionante y pueden seguir contando con nosotros y con B Noticias y nuestro periodismo de soluciones para poder garantizarles a ellos el acceso a estos derechos. Si tenemos el conocimiento para acceder a estos derechos, muy difícilmente vamos a tener niños que les sean vulnerados sus derechos. Entonces, entrando en materia, Julián, una de las preguntas que más nuestros usuarios realizan constantemente, diariamente a través de nuestro canal de YouTube de B Noticias, donde tenemos publicados los tutoriales para poder hacer todo este proceso de registro único de migrantes venezolanos, es cómo pueden hacer ellos para registrar a estos niños que hacen parte del núcleo familiar, ¿sí? Ya sabemos que Migración Colombia pues ha dado unas directrices, ellos ya han dicho que deben entrar dentro del núcleo familiar, pero entonces el sistema a veces presenta unos problemas porque esas personas que acogen o que colocan en el sistema estos contactos de los niños dependientes o de los menores dependientes no les permite después subir los documentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el marco de la garantía de los derechos de los niños debemos de tener en cuenta como papás para inscribir a nuestros hijos en este registro único de migrantes venezolanos y hacerlos partes de este documento que se llamará Permiso por Protección Temporal? Bueno, Iván, yo creo que ahí hay que tener en cuenta, al menos en el momento de hacer el registro, yo diría que dos cosas. Una es la forma como uno registra al menor y dos, la manera en la que aporta los documentos, ¿no? Porque hay dos aristas que hay que tener en cuenta para evitar problemas. Entonces, el primero es que, digamos, para registrar menores, ¿cierto? Lo tiene que hacer el padre, digamos, el estatuto habla del padre o la madre, o el adulto responsable que está a cargo del menor, o si es un menor que se encuentra a cargo de alguna entidad del Estado, ¿cierto? Tiene que ser la entidad quien tiene que adelantar el procedimiento. Pero al margen de eso, ¿cierto? Cuando uno crea el usuario dentro del registro, lo que tiene que hacer es crear los menores como dependientes, ¿sí? Claramente la plataforma tiene una limitación y es que como solamente deja crear 4, digamos, dependientes por usuario, ahí en Migración Colombia lo que se ha dicho es que toca pedir una cita por la página, ¿cierto? De estas citas de preregistro asistido para poder ampliar, ¿cierto? Por poner un ejemplo, si la persona tiene 6 hijos y pues obviamente tiene que incluirlos todos dentro de ese mismo núcleo, ¿cierto? Puede inscribir a sus 4 hijos y los 2 restantes, pues lo que tiene que proceder a hacer es agendar una cita en Migración Colombia para que en el preregistro virtual le puedan añadir esos 2 menores. Pero de ninguna manera lo que debemos hacer es fragmentar el núcleo familiar, es decir, hacer un registro individual por cada uno de estos menores, porque eso el día de mañana, al momento de hacer, digamos, el registro y demás, pues genera complicaciones para la entidad. Entonces ahí, si hay algún padre que ya hizo este procedimiento, tampoco es de preocuparse, ¿sí? Debe hacer lo mismo. Si de pronto ya hice mi registro como padre y resulta que le creo un usuario a mi hijo por aparte, lo que tengo que hacer que es, pues pedir una cita también en Migración Colombia para que en el preregistro, digamos, ese preregistro virtual asistido, me siento con un funcionario de Migración Colombia para que pueda ayudarme a corregir ese problema, porque claramente cuando uno crea un usuario aparte, luego cuando lo va a ingresar dentro del núcleo, seguramente le han pasado a muchos de las personas que están conectadas que no lo deja añadir como parte del núcleo familiar porque ya hay un usuario creado. Entonces, ese es el problema. Eso es lo primero.
Lo segundo que yo creo que es importante tener en cuenta al momento de registrar es que los padres, ¿es cierto?, verifiquen muy bien, ¿sí?, que los datos o los documentos que aportan identifiquen plenamente que son los representantes o son los encargados del menor, ¿sí? ¿Qué sucede mucho? Digamos, son casos que pueden ser medianamente aislados, pero son muy comunes, al menos en la asistencia legal que hemos prestado, que hay muchos padres que tienen la nacionalidad colombo-venezolana, ¿cierto? Pero por el problema del registro, como está en registro, no han podido darle nacionalidad colombiana a sus hijos. Entonces, fíjense muy bien que la persona que aparezca en el registro civil del menor sea exactamente el documento que aporte. Porque ¿qué puede pasar? Que como yo soy colombiano, pero presenté a mi hijo como venezolano en Venezuela, aporte el registro civil venezolano, pero aporte la cédula colombiana. Eso en estricto sentido, en teoría, serían dos personas distintas. Sería una persona la que está presentando al menor y otra persona la que está aportando el registro. Entonces, fíjense en eso muy bien y aporten, fíjense que sea exactamente la misma persona la que está aportando el registro, ¿sí? Y también pasa mucho, que por ejemplo, hay menores que solamente, por ejemplo, fueron presentados por su madre y resulta que el padre no aparece en el registro. Entonces, fíjense que, digamos, quien aporte el documento que acredita la afiliación del menor aparezca dentro de los registros que se apuntan como soporte dentro del registro. Entonces, sean como las recomendaciones para hacer el registro del menor, ¿no? Ok, doctor, una pregunta, pero en el caso de que estos errores, como ya lo comentamos, sucedan, sigan sucediendo, yo creo que es un tema inevitable, ¿no? Que hace parte de este ejercicio informativo, el que muchas personas que todavía no han hecho parte del registro único de migrantes venezolanos y se encuentren con un caso como este, les da tiempo el corregirlos. Entonces, primero, aludir a que estos ejercicios de comunicación ayudan muchísimo a que las personas puedan aclarar y dispersar sus dudas, ¿ok? Pero en el caso de que esto ya haya ocurrido, ¿es posible que Migración Colombia pueda subsanar estos errores ocurridos en el sistema a la hora de ejecutar la praxis de este registro único? Pues digamos que ahí lo que debe hacer, y digamos en los casos al menos en los que hemos acompañado, generalmente cuando uno se comunica con Migración Colombia, hay algunos errores menores que permiten cambiar. Hay algunos errores que, por ejemplo, cuando el correo de pronto no presenta la confirmación o no quiere volver a hacer, vuelve a entrar, a veces permiten, digamos, volver a enviar la información al correo. Pero cuando uno, por ejemplo, digamos, crea un usuario aparte para el menor, cuando de pronto no aporta bien los documentos, ahí, digamos que si digamos, no, lo que le dicen a uno es, pues pide una cita para que el funcionario corrija todo ese registro en la plataforma para poder terminar bien el diligenciamiento. Entonces, la recomendación es que si de pronto ya nos hemos equivocado en un paso que no podamos, digamos, hay pasos que se pueden corregir, como digo, datos menores, tipo el correo electrónico no me está llegando la confirmación, de pronto eventualmente hay un número, ¿cierto?, que puso mal en alguna parte, y a veces ellos tienen la posibilidad de corregirlos, pero cuando no, pues ahí automáticamente lo que toca hacer es pedir una cita para que Inmigración Colombia corrija toda esa información. Okay. No esperarse el momento de la cita, digamos, adelantar todo el proceso, pedir la cita del registro biométrico, porque ahí sí podemos estar incurriendo en un problema, ¿cierto? Porque fíjate que vamos a ese día, la cita del registro biométrico es solamente para tomar los datos, entonces ahí el funcionario seguramente no les va a permitir corregir los errores que tenga el registro en la plataforma. Ok, perfecto. Otra de las dudas que surgen al momento de realizar este registro único de migrantes venezolanos es, ¿a los niños se les debe tomar una cita aparte o los incluye el núcleo familiar? ¿Usted tiene alguna información sobre eso que pueda darnos claridad? Pues digamos que cuando uno ha escuchado los lives de Migración Colombia, ellos mencionan que en relación con la asignación, el agendamiento del registro, de las citas para el registro biométrico, ¿qué citas se pueden pedir por núcleos familiares? Es decir, por quien sea el titular o digamos el principal que aparezca registrado, puede hacerse la cita. Pero pues la recomendación sin duda, o lo mejor es para evitar problemas, es que pidan las citas para cada uno. Luego la plataforma igual deja cancelar citas, entonces no hay ningún problema si eventualmente más adelante. Pero, digamos, a pesar de que, digamos, el director haya dicho eso, pues siempre uno jurídicamente, y la mejor diligencia que puede tener un padre es hacer todo lo posible por asegurarse de las cosas. Entonces no vaya a ser que de pronto luego digan otra cosa en otro lado, entonces lo mejor es, si quieren agendar la cita y digamos, dejarla por núcleo familiar, está súper bien, no hay ningún lío porque ya eso
el director de Migración Colombia lo mencionó en algunos lives que ha dado, el que hizo antes del 5 de mayo cuando sacó el estatuto, cuando se lanzó el registro, ¿no? El primer registro, pero en todo caso sí sería bueno pedir las citas para cada uno de los menores y pues digamos, en dado caso en que Migración diga, no, pues se permite por núcleo familiar, es decir, por el titular que aparezca en el registro, pues sencillo, simplemente se cancela la cita, ¿no? Pero pues sí es mejor hacerlo pues de... Eso, importantísimo, hago un paréntesis acá porque es muy importante que el día de mañana se conecten y estén muy pendientes desde las 8 de la mañana tempranito, muy pendientes de la página oficial de Migración Colombia porque anunciaron el día de hoy que mañana estarán haciendo un live en vivo donde estarán haciendo la práctica de este registro único de migrantes venezolanos. Nosotros esperamos, o por lo menos eso es lo que manifestaron o es lo que se entiende, que ellos estarán haciendo el ejercicio de registro único de migrantes venezolanos, van a entrar en el sistema, estarán haciendo algunas explicaciones y es por ello que es muy importante que estemos pendientes a la página de Migración Colombia el día de mañana. De igual forma, nosotros vamos a replicar o vamos a pasar en diferido este live de mañana también en nuestro canal de YouTube B Noticias, así que los invitamos a todos, como siempre, a que se suscriban al canal y estén muy pendientes porque en YouTube vamos a tener este contenido también publicado, disponible para todos ustedes y que no vayan a cometer errores en este registro único de migrantes venezolanos. Doctor Julián, vamos con el tema de que yo pensaría que es como la estructura, es la columna vertebral de todo este proceso de la garantía de derechos para los niños en el acceso a este nuevo Estatuto Temporal de Protección. Y es lo que debe tener en cuenta un papá para poder hacer parte de este nuevo estatuto, poder inscribir a sus hijos en ese Estatuto Temporal de Protección. ¿Por qué se lo pregunto de esta forma? Porque muchas son las dudas de nuestra población frente a si yo tengo que hacerle el registro único de inmigrantes venezolanos a mis hijos que son nacidos en Venezuela y están aquí en Colombia sin ningún documento. Si yo tengo que registrar a mis hijos que son nacidos en Colombia, tengo que registrarlos también en el registro único de inmigrantes venezolanos. Entonces muchos papás tienen estas dudas. ¿Qué les podemos decir a ellos frente a lo que deben de tener en cuenta para saber cómo inscribir a sus hijos en el RUM? Bueno, Iván, yo creo que esa es una pregunta tiene muchas pinas, es una pregunta que depende de muchas circunstancias. Pero en términos generales vamos a decir lo siguiente. Si el menor nació en Venezuela, hay que incluirlo dentro del registro. Y si está dentro de alguna de las causales para aplicar el estatuto, ¿no? Es decir, que haya ingresado antes del 31 de enero del 2021, o que eventualmente tuviera algún tipo de permiso, o que dentro de los 2 años siguientes lo haga digamos, sellando su pasaporte para hacer el registro luego el 29 de mayo, ¿no? Es decir, si el menor aplica el estatuto y nació en Venezuela, sí debe aplicar el estatuto. Ahí cuál va a ser el problema, que digamos, es un caso también excepcional, pero es importante que si alguien tiene esta hipótesis, también lo tenga muy presente. Y es que hay familias o hay padres que, digamos, por la urgencia de salir de Venezuela, muchas veces ni siquiera levantaron el registro civil de nacimiento en Venezuela, entonces ese menor ni siquiera tiene un registro civil de nacimiento, llega aquí a Colombia con el acta de nacido vivo o sin ningún documento, lo que tú dices, sin absolutamente ningún documento. Entonces, ahí que es importante, que ya ahorita también pues digamos que podríamos ahondar más en el tema, pero va a ser importante porque en ese tipo de casos generalmente hay que pedir el apoyo de un defensor de familia para que sea este quien acompañe el trámite de levantamiento de un documento que permite identificar al menor para eventualmente aplicar el estatuto. Si el menor tiene su registro o su cédula venezolana, pues no tiene ningún problema, aplique ya. ¿Listo? Entonces ahí estaría como esa diferenciación. Si el menor tiene documentos, aplicar sí o sí el estatuto, sí está dentro de las causales para aplicar, ¿no? Si no, pues tocaría revisar qué otras alternativas, al menos desde la parte de protección internacional, es decir, de eventualmente ser reconocido como refugiado o si eventualmente puede aplicar algún otro tipo de mecanismo, podría ser. Si tiene documentos, pues aplica el estatuto, no hay ningún problema. Y si nació en Colombia, pues ya sabemos que hay, digamos, dos protecciones específicas, ¿no? Y creo que eso también es importante mencionarlo en este momento, que no está directamente relacionado con el estatuto, pero es importante que los padres lo tengan en cuenta. Porque, como me imagino que tú sabes, de un tiempo para atrás, los menores de padres venezolanos que nacían en suelo colombiano se estaban quedando sin nacionalidad, porque ni Venezuela ni Colombia le reconocían nacionalidad. A eso se le dio una solución paliativa,
una resolución de la registraduría, una medida que se llamó el decreto de primero de la niñez, ¿cierto? Y una ley que digamos que solventa el tema el problema legal, que es muy largo de explicar en este espacio, pero básicamente permitía que los padres puedan tener la nacionalidad. ¿Cuál es el problema de ambas medidas? Que esas medidas van a estar vigentes hasta septiembre y agosto de este año. Es decir, que hasta el momento no sabemos qué va a pasar con los menores que nazcan después de esa fecha, porque los menores que hayan nacido desde antes, desde agosto del 2015, y los que nazcan hasta agosto-septiembre, más o menos de este año, ¿sí? Van a poder, esos menores tienen derecho a la nacionalidad colombiana, ¿sí? Así los padres no tengan ningún documento. Esos menores tienen sí o sí derecho a la nacionalidad colombiana, y como son colombianos, pues obviamente quedan excluidos o descalificados para aplicar el estatuto, ¿sí? Pero entonces los menores que, digamos, nazcan en Colombia luego de esa fecha, eso es bueno que los padres eventualmente, sea alguna persona que eventualmente conozcan que pueda tener un hijo después de esa fecha, porque mira, ya estamos estamos en mayo, y es muy probable que digamos, ya esté concebido el menor que puedan nacer en esa época, que aún no sabemos si se vayan a prolongar esas medidas o se vayan a quedar ahí, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, pero la respuesta es: el menor nació en Colombia, no tiene que aplicar el estatuto porque ese menor tiene por ley, ¿cierto?, el derecho a la nacionalidad colombiana de manera automática. Ok, y es lo que conocemos hoy en día como la ley de apatridia, ¿correcto? Sí, más o menos, pues digamos que Exacto. no fue tanto una ley, fue una resolución de la registraduría que lo que hizo fue, que Ok, ese es el decreto que se llama Primero la Niñez, ¿sí? Y ok. fue complementado por otra ley que lo que hacía era presumir el domicilio de los padres venezolanos en territorio colombiano. Que sí es como una ley que buscaba de alguna manera mitigar el tema del riesgo de apatría que estaban teniendo todos estos menores en Venezuela. Pero en estricto sentido, digamos que la medida fue gracias a la resolución que Ok. sacó la registraduría. Ujú. ¿Tenemos fecha, doctor, tenemos fecha de cuándo vencen exactamente estas dos medidas tomadas por el gobierno para acoger, en todo caso, a los niños nacidos en Colombia, hijos de venezolanos nacidos en Colombia? Sí, la fecha si no estoy mal, pero la fecha exacta no la tengo porque, digamos, no es que el gobierno haya anunciado, sino que la norma tiene una Sí, vigencia la norma. específica. Exacto. Va hasta el 25 de agosto de este año, ¿sí? Es más o menos hasta el Ok. 25 de agosto va a esa medida, ¿sí? Como Esta mencioné, resolución de primero la niñez, la resolución de primero la niñez va hasta el 25 de agosto de este año. exacto. Ahí lo que te comento, toca esperar. Seguramente la registraduría tenga que adoptar, no digo que conozca alguna iniciativa, pero seguramente tenga que hacerlo porque sí que hay ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional que reconoce que todos estos menores que nacen en Colombia, hijos de padres venezolanos que se encuentran de manera irregular en Colombia, están expuestos a un riesgo de apatría porque no pueden acceder a la nacionalidad venezolana. Esos menores quedan sin nacionalidad si no le dan la nacionalidad colombiana. ¿Listo? Exacto. Y por ende no se le puede garantizar el acceso a sus derechos, ¿correcto? Exactamente, se limita mucho el acceso a sus derechos, sí, eso es cierto. Listo. Doctor, hay otra pregunta que genera estupor en la población. Y nos hemos enterado de algunos casos que ya estamos trabajando para poder direccionarlos con ustedes. Los menores de edad venezolanos que salieron sin sus padres o sin un tutor responsable de Venezuela, obviamente impulsados por el sentido de supervivencia, que era lo que comentábamos al principio, que hablar de este tema duele muchísimo y experimentarlo y verlo en la calle, encontrarse casos como estos, duele aún más. ¿Qué pueden hacer? ¿O cuál podría ser la ruta para que estos niños que hoy en día no cuentan con la presencia de un padre o un adulto responsable legalmente descrito a través de algún documento, cómo pueden hacer ellos para obtener este estatuto temporal de protección? Bueno, pues Iván, yo creo que ahí también, como todo en el derecho, depende de la hipótesis, ¿no? Pero digamos que tratando de aterrizar un poco esa pregunta, yo creo que esa tiene varias respuestas. La primera es si el menor es un menor que está en habitabilidad de calle o es un menor que ve por sí mismo y está totalmente solo, pues automáticamente lo que le toca es pedirle apoyo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Porque de otra manera, digamos que cuando haga el registro, el funcionario de Inmigración Colombia va a anticiparse al proceso. Y pues recordemos que las personas que pueden aplicar el estatuto no es sí pueden hacerlo, tienen que incluirse en el estatuto
Y ya luego el tema de que obtengan el permiso es otra discusión, pero en estricto sentido, si uno objetivamente puede aplicar a él, tiene que hacerlo. Tanto así que, por ejemplo, los solicitantes de refugio tienen que hacerlo, ¿sí? No es optativo, yo tengo que incluirme en el registro, pero luego ya decido si desisto de mi solicitud o quiero acceder a mi permiso. Entonces el tema es, si el menor está completamente solo, tiene sí o sí que pedir el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o adelantar el registro y en algún punto el funcionario de migración lo que va a hacer es pedir el apoyo del instituto, ¿no? Esa sería como la primera hipótesis. La segunda hipótesis es si el menor se encuentra bajo digamos, el cuidado de un adulto responsable, ya sea un familiar o ya sea no sé, un amigo de alguno de los padres o demás, que es una hipótesis, es decir, el menor que es cuidado por su abuela, por su tío, por un hermano mayor, por un primo, o que es cuidado por la hermana por la amiga de la madre, algo así, ¿cierto? Sí, En estricto sentido, lo que dice el estatuto es que, digamos, para que no vaya a haber problemas, al menos desde la parte de los derechos de los menores, ese sí, es ilegalmente, ¿sí? Uno tiene que aportar un documento, ¿no? Que acredite que uno porque tiene la custodia de este menor, ¿sí? Llámese un poder que haya otorgado el padre o la madre, llámese una sentencia o llámese un acto administrativo que otorgue la custodia del menor, pero lo cierto es que, me imagino que también las personas que están aquí conectadas lo han vivido en carne propia, que la mayoría de padres, es decir, cuando un padre, digamos, llega, el típico caso, llegan aquí a Colombia con su hijo, pero resulta que a la madre o al padre les sale una oportunidad en Ecuador, se va para el Ecuador, pero no puede dejar ningún poder, porque va a la notaría y le dicen, usted no tiene PEP, usted no tiene visa, usted no tiene cédula, no puede levantar ningún tipo de poder. Entonces, ¿qué hace el padre? Pues se va y deja el cuidado al menor pues porque tiene una oportunidad que le pueda ayudar al menor, ¿no? Y ahí el mensaje es, hay que tener cuidado, pero también hay que estar muy seguro de lo que uno ha hecho. Es decir, también un tío está en la capacidad de cuidar a un menor, un nieto, un abuelo, perdón, está en la capacidad de cuidar, un familiar, un amigo del padre o la madre también está en capacidad de cuidar, pero hay un tema ahí que, digamos, en la parte que habla del enfoque de niñez, de la resolución que implementa el estatuto, la resolución 0971, menciona que si el adulto responsable no está en la capacidad de aportar un documento, ¿sí?, que acredite el por qué tiene la custodia del menor, el funcionario podrá activar la ruta, digamos, para cerciorarse de que a este menor le estén garantizando sus derechos, ¿sí? Entonces, esa ruta básicamente en qué consiste. Si el funcionario de Migración Colombia advierte que hay un menor que, no, digamos, que está siendo registrado por un adulto que no cuenta con un documento que acredite su custodia, ¿sí? Es decir, no aporta ningún poder, nada, absolutamente nada, el funcionario podrá oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Y ahí digamos que yo sé que siempre hay mucho temor con que se active esa ruta, siempre hay mucho miedo porque eso ya para uno es, imagínate, ¿qué le va a decir una abuela a su hija? No, mire, me quitaron al nieto. Pero hay que tener tranquilidad, porque digamos que ahí automáticamente lo que se hace es que se remite ese menor, o digamos el caso de ese menor, ante un comisario de familia, un defensor de familia o un inspector de policía. ¿De qué va a depender eso? De dónde estemos. ¿Sí? Eso, digamos que eso ok, no es importante. Digamos que son esos los funcionarios que levantan el procedimiento. ¿Qué hacen ellos? Básicamente inicia algo que desde la parte legal, desde el Código de Infancia y Adolescencia, se llama verificación administrativa de garantía de derechos. Entonces, fíjate que el nombre es, voy a verificar que usted al menor le esté garantizando sus derechos. ¿Qué revisan ahí? Básicamente, ¿qué tienen que revisar? Le hacen una valoración psicológica al menor, ¿cierto? Para ver que el menor esté, pues, digamos, emocionalmente bien, en la medida de lo posible, obviamente. Que el menor se encuentre bien en todo su tema de nutrición, que tenga su esquema de vacunación al día, ¿cierto? En la medida de lo posible. Pues que obviamente el menor, por ejemplo, su vestimenta, ¿cierto? Que le tengan garantizado su tema de vestimenta, su tema de alimentación, todo lo que hay que garantizarle a un menor. Temas como, por ejemplo, las redes de apoyo, entonces que el menor, digamos, no pase la mayor parte de su tiempo solo, sino que se pueda demostrar que siempre hay alguien al cuidado y a la entera disposición del cuidado, pues que merezca el menor, en la medida de lo posible, pues que esté afiliado a salud. Obviamente, pues digamos que uno tiene maneras de argumentar por qué no está afiliado a salud, pues por lo que digamos, no es tan fácil acceder a un documento que permita afiliar. Entonces, digamos que ese es un requisito que uno pues tiende siempre como a conversar más con el defensor de familia
Pero lo cierto es que dependerá de la facultad y de lo que analiza este funcionario si da apertura a un procedimiento administrativo de restablecimiento. Entonces, fíjate cómo cambia el nombre, que no estamos en una Claro. verificación, Verificación. estoy verificando que al menor le garanticen derechos, y ahorita, si el funcionario dice, oiga, pero este menor está como bajito de peso, aquí la psicóloga me mandó una evaluación en la que dice que el menor le están pegando en la casa, yo he revisado las declaraciones y el menor pasa la mayor parte del día absolutamente solo en una casa, ¿sí? Ahí el funcionario pues se va a preocupar y lo que va a decir es, hombre, tengo que abrir un procedimiento para restablecer los derechos de ese menor. Fíjate que ya cambia el nombre, restablecimiento, ya parte de la base de que al menor se le están vulnerando sus derechos. Entonces, ahí ya va a ser el ICBF, digamos, o la entidad pues que está encargada, quien haya abierto el procedimiento, quien se va a encargar de tramitar de ahora en adelante el permiso del menor, ¿sí? Pero obviamente digamos, la idea o lo ideal es que en la mayoría de los casos, pues si el familiar tiene muy bien al menor, pues no hay nada que temer porque el funcionario lo que va a decir, no, pues este menor está bien de peso, está bien de alimentación, está bien vestido, pues, es decir, es decir, en la medida de lo posible se le está garantizando sus derechos al menor, ¿no? Claro. Cuenta con un tema de vacunación al día, el menor está estudiando, ¿sí? Es otro tema que hay que tener muy en cuenta porque pues hay muchas personas que por desconocimiento no tienen a los menores estudiando, o sea, pues, digamos, a pesar de que así el menor no tenga ni un solo papel, le tienen que dejar estudiar en los colegios, entonces, en los planteles públicos, ¿no? Del distrito o de los distintos municipios. Entonces, si uno tiene garantizado todas esas facetas y todos esos temas al menor, pues digamos no va a haber ningún problema. El problema va a estar realmente cuando, digamos, al menor no se le estén garantizando sus derechos, porque ahí sí se expone uno al riesgo de que el defensor de familia, por ejemplo, diga, doy apertura al procedimiento y a partir en lo sucesivo va a ser el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o, digamos, dependiendo de donde se encuentre el menor, quién va a adelantar el procedimiento para solicitar el permiso del menor. Y ahí sí sustraen al menor de ese núcleo familiar. Pero vuelvo y repito, eso la verdad, digamos, la verdad en la práctica, uno lo ve en casos en que, por ejemplo, a los menores los tienen en mendicidad, es decir, en venta ambulante, ¿sí? Los tienen en mendicidad, en casos en que, pues, al menor obviamente es objeto de violencia intrafamiliar, ¿no? Generalmente, ¿sí? Pero ahí sí hay algo en lo que hay que ser claro, Iván, y es que de qué va a depender que se dé apertura en el procedimiento de lo que el funcionario considere. Y es competencia de él, además es un deber de él vigilar porque los derechos del menor se cumplan. Entonces no hay una fórmula mágica para uno definir si pasa eso o no, pero sí hay una manera de mitigar ese riesgo que es revisando que todos esos temas que estamos hablando, salud, educación, nutrición psicológica, redes de apoyo del menor, estén presentes, porque en la medida en la que estén presentes, pues el funcionario tiene menos margen para decir el menor está, digamos, siendo vulnerado en sus derechos. Ok, y supongamos, en la práctica supongamos que se dio una situación como esta. Sustraen al menor, lo sacan de este núcleo familiar, se lo llevan a, entiendo que a una casa de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿es correcto? Pueden ponerlo a disposición de un hogar de paso o inmediatamente de una familia sustituta. Eso depende de lo que, digamos, de lo que el defensor considere, ¿sí? Y Ok, ahí y eso hasta cuándo, doctor, hasta cuándo es eso o cómo, porque lo que generalmente se conoce es hasta el miedo que genera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tome la decisión de aperturar en este tiempo un proceso de restitución de derechos. Pero de ahí para adelante es desconocido. ¿Qué es lo que sucede de ahí para adelante? pues digamos que es un procedimiento que básicamente compete al defensor, ¿no? Porque como te comento, ya el nombre nos indica que al menor le están vulnerando sus derechos. Pues eso ya se llama restablecimiento. Entonces ahí qué es lo que hace el defensor de familia. Generalmente busca si hay algún familiar que pueda garantizarle sus derechos. A veces, no son muchos los casos, pero lo hace. Es cuando, por ejemplo, hay una tía por ahí que no, digamos, no, pasa mucho, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? He atendido varias mujeres que les quitan sus niños por estar digamos, en temas de venta ambulante y le dejan la custodia a la tía que, digamos, si está en la casa todo el día, si lo puede cuidar y demás, ¿no? Entonces ahí básicamente, luego de que al menor ordenan sustraerlo o abrir inmediatamente el procedimiento, ¿sí? Se le da un traslado a ese acudiente o a ese padre o a ese adulto responsable para que se pronuncie en relación con los hechos que se estén manifestando. Entonces ahí puede argumentar por qué de pronto no lo tiene afiliado a salud,
porque, por ejemplo, no lo tiene estudiando. Entonces, mire, oiga, no está estudiando, pero es que vea que yo he ido 30.000 veces al colegio, he ido a este sitio, he ido a aquel lugar, nadie me da respuesta, porque claro, o sea, el hecho no es porque le estoy vulnerando el derecho porque sí, sino porque, o sea, las rutas, uno conoce que hay muchas instituciones que desconocen normas y pues no es fácil. Entonces, claro, si el padre demuestra, el padre o la comunidad demuestra diligencia, pues digamos que eso ya va a ser valorado por el defensor por el defensor de familia, ¿sí? Después de eso, pues ya el defensor valorará si requiere practicar algún tipo de prueba, si eventualmente requiere algún tipo de testimonio, o si con la información que tiene es suficiente, ya él toma una decisión de fondo. Decisión de fondo que puede ser, digamos, le permito el cuidado del menor, eventualmente en algunas circunstancias se da, como comentaba, custodias provisionales, en algunos casos se le restituye la patria potestad plena al padre o a la madre, o eventualmente, ¿qué dice? No, pues de ahora en adelante este menor va a estar a cargo del Estado y lo ponemos de manera definitiva en un hogar de paso hasta que el menor quede en adoptabilidad, para que lo puedan adoptar eventualmente una nueva familia. Pero pues digamos que ya son las hipótesis, es un procedimiento relativamente sencillo, pero digamos que el punto está en que si a la persona a la que le quitan el cuidado del menor, le permiten manifestarse en relación con los hechos, ¿no? Y así es básicamente cómo funciona ese procedimiento. Claro, pero esto sin dejando obviamente claro que sí o sí, aunque suceda este tipo de procedimientos para restablecer los derechos del menor, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien entonces garantizaría o asumiría en este caso que se lleve a la práctica este registro del menor y se le garantice la entrega del nuevo permiso por protección temporal. ¿Es correcto? Y fíjate, la resolución dice lo siguiente: si el funcionario de Migración Colombia considera que es oportuno, ¿sí? Porque digamos, la resolución no dice, si el menor no está representado, automáticamente voy a mandarlo al bienestar familiar. No dice eso, o al menos no es tan clara en que diga eso, y al menos de los lives que yo he escuchado no es claro, pero sí le da la facultad al funcionario de que si ve que el adulto que está apoyando al niño en este registro no aporta ningún documento, puede oficiar a bienestar familiar, ¿sí? Ese oficio que haga bienestar familiar tiene que obviamente que ser resuelto de alguna manera, y solamente hasta que bienestar familiar diga, no, yo no voy a abrir el procedimiento, o sí voy a abrir el procedimiento, es ahí hasta cuando continúa el proceso para hacer la solicitud del permiso o para reclamar el permiso, dependiendo del momento en el que se encuentre el procedimiento de solicitud o expedición del permiso, ¿sí? Entonces solamente hasta que se resuelva esa situación, si se define si el tío, la tía o el familiar que está a cargo, digamos, puede seguir adelantando el procedimiento, o por el contrario lo adelantará pues alguna entidad del Estado, es hasta cuando se puede seguir adelantando. Y también algo importante de dejar en claro es que el hecho de que al familiar, por ejemplo, o al quien esté al cuidado del menor, le permitan adelantar el registro a pesar de que no aporte un poder, eso no implica que tenga la custodia del menor, ni que tenga el cuidado o que el Estado de alguna manera le haya permitido tener el cuidado, no. Eso simplemente implica que le permitieron para ese acto concreto adelantar un acto de representación legal del menor, pero no es una autorización genérica, por decirlo así, para adelantar cualquier, digamos, trámite de protección de derechos de menor. Yo creo que el mensaje no es asustar a la gente, sino que tenemos en cuenta ese tipo de cosas que seguramente van a ser muy recurrentes. Perderle también el miedo al bienestar familiar, no es como que el defensor sea un monstruo allá que esté guardado, encarcelado buscando quitar a niños, no, es el deber del Estado vigilar que los niños estén bien, y también pues si uno tiene bien un menor, no tiene nada, no, la verdad no tiene nada de qué temer del hecho de que hagan ese proceso de verificación administrativa. Claro, ¿no? Y además, como lo dijimos al principio, es brindarles a todos ustedes que están conectados con nosotros a través de Somos B Noticias en Instagram y de YouTube B Noticias, darles las herramientas para que sepan cuáles son los derechos que ustedes deben estar totalmente pendientes de garantizarles a sus menores, a sus hijos, saber que estos derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. Doctor, rápidamente, que nos quedan 10 minutos de programa, vamos a hablar rápidamente de las pruebas sumarias. ¿Cuáles son las pruebas sumarias que deben presentar los niños o que pueden presentar, o hagamos rápidamente una revisión de estas pruebas sumarias que se pueden utilizar o que pueden utilizar los menores para participar en el Registro Único de Inmigrantes Venezolanos? Bueno, pues primero que todo, o la prueba inicial que yo recomendaría adjuntar que ha hecho Migración Colombia, que es la prueba reina, si el menor está estudiando,
aportar prueba de que está estudiando, ¿sí? Y no solamente por eso, sino porque además Migración Colombia ha dicho que quienes van a tener prioridad en la obtención del permiso van a ser los menores que estén estudiando y aquellos que ya terminaron su ciclo de bachillerato, pero no han podido obtener su diploma porque se encuentran irregular en el territorio. Entonces, lo primero es certificado de estudios, notas, certificado de notas, cualquier tipo de documento que provenga de la institución en la cual están estudiando los menores. Esa es la primera. La segunda, pues obviamente los chequeos médicos. Por ejemplo, la mayoría de parientes, de padres siempre, o siempre tienen todo el tema del esquema de vacunación de los menores. Entonces, ese tema de vacunas podría ser una prueba que podría claramente servir, ¿no? Esas son las pruebas, pues, digamos que generalmente uno puede usar, ¿no? Al margen del resto de pruebas que ya están establecidos que se pueden usar. Que es importante también tener en cuenta que, como dice el director de Migración Colombia, esto no tiene una fórmula mágica. Eso es simplemente uno aporta la prueba y sea el funcionario quien determine si esas pruebas o esa prueba que se aporte puede o no puede ser apropiada, ¿no? Para probar que el menor se encontraba en el país. Siempre y cuando, digamos, lo importante y el mensaje que hay que llevar siempre con el tema de la prueba sumaria es que puede ser cualquier prueba, siempre y cuando esté identificado plenamente el nombre completo del menor o de cualquier persona y su número de documento, ¿sí? Y si se trata de una persona natural la que está otorgando el documento, pues que haya manera de contactarlo posteriormente para hacer las correspondientes verificaciones a que haya lugar, ¿no? Pero yo diría que esas son en general las pruebas más comunes que hay, temas de certificados de estudios y temas de salud que generalmente hay para los menores y lo hemos llevado ante alguna entidad pública, hacer algún trámite, si eventualmente, por ejemplo, han recibido algún tipo de ayuda por alguna organización, por revisar que ahí estén los datos del menor, por ejemplo, ¿sí? O algún tipo de documento. Y el ejercicio que, por ejemplo, el ejercicio que yo siempre hago con las personas que atiendo es que literalmente vayan a su cuarto y revisen todos los papeles, porque pasa muchas veces que se les olvida que por allá alguna vez fueron ante alguna entidad pública y tienen un papel que sirve, o fueron a llevar al menor a hacer un chequeo médico y no se acordaban. Entonces, eso es importante siempre revisar en la casa, en los anaqueles que uno tiene por ahí guardados, cualquier documento que uno pueda tener. Pero siendo así en términos generales, yo creo que los certificados de estudio y los chequeos médicos son como las pruebas principales que se pueden aportar para acreditar en el caso de que la aplicación sea porque el menor se encontraba irregularmente en el territorio el 31 de enero. Listo. En ese caso también de pronto, me lo han preguntado muchísimas veces, por eso le insisto con la pregunta, ¿podría ser de pronto una certificación, un boletín de notas, obviamente donde está identificado el menor, está el documento y evidentemente la fecha que sustenta que él se encuentra en el país desde antes de la fecha del 31 de enero, ¿cierto? De hecho esa prueba no solamente es oportuna, sino que además es muy buena porque en un live el director de Migración Colombia dijo que ese certificado de notas no solo le servía al menor, sino al padre. Porque claro, como ahí tiene que aparecer el acudiente con su documento y demás, pues le sirve tanto al menor como al padre para poder eventualmente probar que se encontraba en el país. Pues obviamente eso dependerá de la valoración que haga el funcionario, pero esa podría ser una prueba que podría ser usada el boletín de notas. Exacto. Listo, tenemos por aquí unas preguntas rápidamente, voy a hacer una revisión. Nos dice una usuaria, Jimena Guío, dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Tengo que registrar a mi hijo con mi usuario o con el usuario del padre del niño o con un solo registro está bien? Bueno, pues ahí digamos que con cualquiera de los dos estaría bien, no habría ningún problema. Lo importante es que cuando subamos el documento, cuando se suba el documento, ¿cierto? Lo que decía, asegúrense de que quien haya presentado al menor aparezca con exactamente el mismo documento de registro del menor, ¿no? Porque ahí sí puede haber un problema. Luego, si se aporta, por ponerles un ejemplo, si quien presentó al menor es una persona que es colombo-venezolana, que se llama Jimena en Colombia con X y en Venezuela se llama Jimena con J, y presenta documentos que hagan diferenciar a la persona, pues ahí sí estamos en un inconveniente que hay que subsanar, ¿no? Pidiendo una cita en Migración Colombia, pero no hay inconveniente porque, digamos, la norma no dice que tenga que hacer los dos padres, ni que tenga que hacerlo la madre o el padre, puede hacerlo cualquiera de los representantes legales del menor.
Ok, perfecto. Nos dice por aquí la usuaria Nina Rup Albornoz. Teniendo el estatuto, teniendo ya el permiso por protección temporal, el menor, ¿tendría algún problema viajar ya sea dentro o fuera del país por no contar con el padre en territorio colombiano? En territorio colombiano no, digamos, en territorio colombiano podría movilizarse, pero para salir sí claramente va a tener que, digamos, necesita el permiso del padre o de la madre, dependiendo del caso, para salir del país, ¿no? Y además recordemos, y también es importante hacer esa precisión, que el permiso solamente va a permitir salir de Colombia e ingresar a Venezuela, ¿sí? Por lo que digamos, ¿sí? Pero si uno quiere llevar, Ok, por poner un ejemplo, al menor a otro país distinto a Venezuela, a Ecuador, al Perú, a Estados Unidos, a donde lo quieran llevar, tienen que cumplir con los requisitos que exige ese país para el ingreso. Entonces el permiso no va a permitir salir de Colombia e ir a cualquier país, solamente salir de Colombia con destino a Venezuela, ¿cierto? También va a permitir ingresar otra vez al país, pero si queremos sacar al menor de Colombia, sí necesita de autorización del padre, o de la madre, dependiendo pues del caso, pero para movilizarlo dentro de Colombia no hay ningún inconveniente, pues porque es el ok. representante legal, cuidado al menor. Listo. Perfecto. Doctor, ¿ustedes tienen algún contacto, tienen algún sitio, algunos contactos por los cuales las personas puedan llegar a ustedes, hacerles sus consultas en este tema de la garantía del acceso a derechos de los niños? Sí, claro, claro. Hay un correo que es el correo nodo.bogotá, se llama correo nodo.bogotá@opcionlegal.org. Digamos, nosotros somos un programa de asistencia legal que brinda asistencia legal gratuita, además a la población extranjera. Obviamente estamos muy enfocados en el tema de la población venezolana, pues que no tiene cómo costear un abogado y necesita adelantar pues sus trámites o problemas que generalmente tenga. Y pues digamos que sí tenemos un trabajo pues ya, digamos, ya hace unos años y pues ahí se pueden contactar y pues con todo el gusto en la medida de nuestras capacidades, pues porque obviamente también somos, digamos, no somos tantos como quisiéramos y pues a veces recibimos mucho flujo de casos, pero pues con gusto las personas que quieran pueden escribir a ese correo nodo.bogotá@opcionlegal.org y en la medida en la que podamos pues iremos digamos, evacuando esas solicitudes de asistencia que tengan. Ok, doctor Julián, agradecido eternamente por haber aceptado esta invitación. Esperamos que en algún momento también podamos compartir otro espacio donde podamos conversar y podamos darle a nuestra población migrante las herramientas para tener claridad frente a estas rutas de acceso a derechos, cumplimiento de deberes para lograr una migración responsable en Colombia. Estamos totalmente agradecidos en B Noticias por su participación, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Un mensaje para todos y cada uno de los seguidores que nos ven en este momento. No, bueno, Iván, pues muchísimas gracias primero que todo a ti por la invitación. Para mí en lo particular siempre es importante, creo yo, que si la vida le da a uno la oportunidad de aprender de estas cosas, pues compartirlas con quienes en verdad les sirve, ¿no? En la medida de lo poco o mucho que uno va aprendiendo, pero el mensaje que yo quisiera dejar es tener paciencia. Uno se encuentra mucho en la calle con la impaciencia, con el quiero ya tener ese permiso, quiero ya estar registrado, quiero ya tener mi cita. Tranquilos que van a tener todo un año para hacer este procedimiento, es decir, para hacer el registro nada más, ¿no? Obviamente uno quisiera ya estar regularizado, que es importante, creo yo, siempre, pues, ir con la verdad, ¿no? Como tratar de aportar bien los documentos, seguir las recomendaciones, saquen el tiempito de antes de hacer el registro de ir a los videos que tiene Migración Colombia, tiene unos videos buenísimos de cómo adjuntar la foto, de cómo adjuntar los documentos, de cómo adjuntar las pruebas, ¿sí? Porque, pues, digamos, una prueba borrosa puede hacer que se demore a ustedes el permiso otros 6, 7 meses, un documento borroso puede hacer, entonces, por afanado uno puede que de pronto pierda ahí un tiempo, entonces sáquense el tiempito de revisar los videos de Migración Colombia antes de hacer el registro, si eventualmente tienen algún problema, comuníquense a Migración Colombia, saquen las citas que hay que hacer, es decir, ármense de paciencia, porque esto yo creo que desde el principio todo el mundo sabía que es una medida muy ambiciosa, es una apuesta muy grande del gobierno colombiano, de la cooperación internacional, y pues como es tan ambiciosa, como es tan grande, pues digamos que obviamente va a tener falencias que hay que ir subsanando en el camino. Entonces tengan paciencia, si la página está caída, entren más tarde, intenten entrar en horas de la mañana, en horas de bien tarde en la noche, eh,
pero hay que tener mucha paciencia, creo yo. Ténganse paciencia porque pues no es tan fácil. Uno a veces también se estresa mucho intentando ayudar a la gente a acceder a estos registros, ¿no? Entonces tengan paciencia y creo yo que ese es el mensaje, tener paciencia y también, digamos, aprovechar esta oportunidad, ¿no? Jugando también, digamos, haciendo bien las cosas y poniendo mucho cuidado a la información que hay por ahí, no simplemente hacer el registro por hacerlo. Y la encuesta también de caracterización socioeconómica, que es el punto que hay en este momento. Y también, pues, un mensaje, creo que yo también que es muy importante, y es, si ustedes ya hicieron su proceso bien, si ya tienen el conocimiento, hombre, ayuden al que de pronto está teniendo dificultades, saquen el tiempito porque esa persona también puede, de la ayuda que ustedes le den, lo que ustedes ya saben, de eso depende que otra persona también pueda eventualmente mañana sacar su permiso. Entonces, esos son como los mensajes que podría dejar en este momento y mucho ánimo que esto seguramente va a ser muy positivo. Gracias, gracias, doctor Julián. Bueno, como siempre, les invitamos a todos y cada uno de ustedes a que tengan claro que estos conversatorios que tenemos, estas entrevistas maravillosas que logramos en todos estos espacios, gracias también a muchos colaboradores, es importante que sepan que quedan colgadas en nuestro canal de YouTube. Ustedes entran a ese navegador de internet y escriben youtube.com/noticias. Si entran desde el celular, simplemente entonces entran a la aplicación de YouTube y en la lupita ustedes escriben B Noticias y van a poder revivir todos los momentos importantísimos de este conversatorio sobre los derechos de los niños y el acceso de ellos al nuevo Estatuto Temporal de Protección. Este espacio llega a ustedes también gracias a la agencia audiovisual, fotografía, video profesional. Pueden contactarlos al 320-326-2211 en la ciudad de Bogotá. También llega a ustedes gracias al aporte de Dedos Manía Colombia. Si usted quiere comer tequeños, tequeyoyos, empanadas, hamburguesas, todo al mejor estilo venezolano, también pueden ubicarlos a ellos en la calle 93, número 4644, o contactarlos al número 323-494-7798. Llegamos a ustedes también gracias a Odontoven, Centro de Rehabilitación Oral, excelentes especialistas en el área de odontología, en la calle Octava Sur, número 38A41, en el barrio Ciudad Montes. Y si avisan que van de parte de Iván Durán de B Noticias, le van a agendar su cita totalmente gratis al número 316-878-4026. Llegamos a ustedes gracias también al trabajo de IDENET Soluciones Tecnológicas. Reparamos su computador desde cualquier lugar. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Importante que sepan que en B Noticias estamos pasando también por una situación muy difícil que nos tiene en stand-by. Desde el punto de vista técnico, tenemos un inconveniente, hemos abierto una campaña también para continuar con este trabajo y contamos con toda su colaboración, contamos con sus aportes que pueden realizarlos a través de Nequi o de la campaña baki.co/bnoticias. Queremos seguirles llevando a ustedes contenido de calidad, contenido que de verdad funcione para que ustedes conozcan estas rutas de acceso, y lo queremos hacer haciendo el periodismo de soluciones que estamos acostumbrados a hacer. En B Noticias siempre vamos a estar comprometidos con todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la participación del doctor Julián por parte de la Universidad del Rosario, por parte de la Corporación Opción Legal que también nos ayuda en este proceso. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y no olviden que en B Noticias siempre les llevamos el mensaje que usted, solamente usted, es el embajador de su país. Ciudadano venezolano que está en Colombia, usted es la cara de Venezuela. Si a usted le gusta que hablen bien de su país, muestre la mejor cara de su país. Muestre la gallardía de la que estamos hechos los venezolanos, cumpliendo nuestros deberes para poder acceder efectivamente a nuestros derechos. Si nosotros mostramos la mejor cara de nuestro país, dejamos el nombre de nuestro país en alto. Un fuerte abrazo para todos. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguir las cuentas que brindan información para la población venezolana, y como siempre vamos a estar comprometidos con ustedes en llevarles la mejor información. Gracias, doctor Julián. Gracias a todos por estar conectados con nosotros, y nos vemos en un rato a través del canal B Noticias. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego, Iván.